Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y esto es Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar hablando de un gran cambio que vamos a vivir todos en 2025, un gran desafío que se nos viene y vamos a estar analizándolo por signos y casas, ¿ok? O sea que es importante que, como siempre digo, veas la introducción porque te voy a estar explicando un poco los ejes de estos cambios y cosas que vas a tener que tener en cuenta, ¿sí? Porque siempre tenemos que pensar que cuando lo miramos a nivel general, también hay cosas que van a resonar, por más de que estos movimientos no vayan a ir emplazados puntualmente en tu signo o en tu casa, ¿sí? Pero hay una energía como general que en algún punto nos va a tocar y nos va a afectar a todos. Vamos a estar hablando, por supuesto, del cambio del eje nodal a los signos de Piscis y Virgo, ¿sí? ¿Qué significa todo esto y qué va a significar para vos en tu carta natal? Qué áreas va a estar tocando. Así que tema fundamental, como les dije, que tengas tu carta natal en mano. Voy a estar haciendo luego una pequeña discriminación por signos a partir del ascendente. O sea que lo que vas a tener que ir a mirar es un poco la casa donde te va a estar cayendo, donde tenés la zona Piscis, donde tenés la zona Virgo, ¿ok? Entonces, bueno, carta en mano, no se olviden y, bueno, vas a poder ir mirando un poco qué áreas específicamente te van a tocar a vos. Y bueno, es un tema muy importante, muy trascendental, porque estamos en un momento radicalmente de cambios que vienen para el mundo, a nivel de lo social, a nivel de lo cultural, y para cada uno de nosotros puntualmente. Recordemos que el 2025 es un año donde planetas transgeneracionales y los planetas sociales van a estar haciendo su cambio de signo prácticamente al unísono, ¿no? Con la llegada de Plutón en Acuario ya definitivamente. Con lo cual eso implica que vamos hacia un cambio de la manera de ver la vida, las sociedades, la cultura, los grupos, las comunidades y etcétera, ¿sí? Entonces te recomiendo mucho que por supuesto vayas a ver también el video que hice sobre el 2025 por signos y casas para que sepas qué se viene para vos en líneas generales con estos cambios planetarios, y en este caso nos vamos a estar enfocando en el cambio del eje nodal. ¿Ok? Cambio en eje nodal también es importante porque es el eje donde van a suceder los eclipses, ¿sí? Donde se viene la temporada de eclipses de este tiempo. Y recordemos que los eclipses siempre son momentos de grandes transformaciones, ¿no? Transformaciones totales del yo, donde se revela, ¿no? Como un lado que tenemos que dejar ir y empezar a conectarnos con algo nuevo, ¿sí? Así que bueno, desde ya si sos nuevo te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad, y para todos ustedes que me siguen y me bancan siempre, por supuesto, gracias totales. Bueno, voy a empezar con este tema. Voy a estar leyendo acá un poco notas porque es mucho y no quiero olvidarme de nada, ¿sí? Entonces, en principio vamos a hablar, como les dije, de el cambio del eje nodal. Los nodos son puntos de destino, ¿sí? Son puntos de destino, especialmente tus nodos natales, ¿sí? Pero bueno, eso es tema para otro video. Pero los nodos son puntos de destino. El nodo norte nos va a estar hablando de lo que tenemos que incorporar como aprendizaje para el futuro, ¿sí? Y en este caso es re interesante porque el nodo va a estar entrando al signo de Piscis, que es donde tuvimos a Saturno. Todavía está ahí, pero va a salir de Piscis en mayo. Entonces, ¿qué significa que haya estado Saturno en esa zona? ¿Sí? Significa que en toda tu zona Piscis probablemente vos sentiste que tuviste que hacer algún tipo de aprendizaje importante, ¿no? Que madurar algo, que cimentar algo, que ordenar algún desorden o un caos, que es un poco la energía de Piscis, ¿sí? Y especialmente tenemos también a Neptuno transitando por allí en Piscis, que va a estar saliendo en marzo, y se van a estar encontrando, ¿sí? Neptuno se va a encontrar ahora muy pronto con el nodo norte, justamente en ese cambio. Entonces, claro, Neptuno el regente, puede que vos hayas venido como teniendo que conectar con ordenar esta zona y bajar un poco a tierra las fantasías de la realidad, ¿sí? Porque Neptuno es un planeta que está muy conectado con imaginación, ¿no es cierto?, con fantasías. También es un planeta que está muy conectado, por supuesto, con todo el mundo espiritual, regente de la casa 12, que es donde está la espiritualidad, ¿ok? Y Saturno, al estar haciendo pasando por allí, puede que nos haya invitado a todos a ordenar y organizar nuestra zona Piscis y especialmente, como dije, a bajar a tierra todo lo que para el mundo pisciano pasa en la imaginación,
¿sí? A Piscis le gusta más estar en la imaginación que en el mundo real. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Porque es un signo que integra todo. Entonces para Piscis todo es un montón. Y claro, como digo, o casualidad, el nodo norte ¿de qué nos habla? De tomar un aprendizaje para el futuro. ¿Y quién va a estar abandonando Piscis? ¿Sí? Porque ya transitó toda esa zona. Saturno, que es el gran maestro. Por eso creo que una de las grandes invitaciones que vamos a ver es que vas a tener que incorporar todo lo que hayas aprendido en el próximo año y medio, que no quede en palabras, ¿sí? Como cosas que por ahí dijiste, bueno, me di cuenta de tal cosa o me di cuenta de tal otra, entendí que tenía que madurar tal cosa, ordenar tales relaciones, ordenar mi economía, dependiendo del área en el que te toque. Y acá lo fundamental, como digo, es el nodo norte ahora empieza ese tránsito por allí y nos va a decir, bueno, ahora incorpora todo lo que aprendiste con Saturno, ¿no es cierto? Todo lo que aprendiste de ese mundo un poco, qué sé yo, entre allá y acá, y como por dónde, ¿no es cierto? Por otro lado, vamos a tener el nodo sur que va a estar ingresando en Virgo, ¿sí? El nodo sur nos va a hablar de lo que tenemos que cerrar para siempre, del pasado, ¿sí? Porque el nodo sur es como que nos dice ya todo esto de esta manera o toda esta forma ya no se condice con el momento evolutivo de tu alma, porque recordá que son puntos de destino. Entonces, es como si vos querés persistir, ¿sí? Sin cerrar ese capítulo, y te vas a estar chocando probablemente con realidades que te superan, ¿no? Entonces ahí hay algo como que aceptar que es el momento de cerrar ciertas cosas de tu zona Virgo que pertenecen al pasado para siempre. Recordemos que el nodo viene transitando el signo de Libra, ¿sí? Libra tuvo como un baile tremenda sacudida, ¿no es cierto?, en el último año y medio especialmente, ¿no? Fue zona de eclipses, mucho eclipse de sol, y bueno, transitando por supuesto el nodo y ahora con la luna negra. Entonces es como que bueno, ahí tuvimos que estar cerrando ciclos con nuestros vínculos, ¿no es cierto? Con el vínculo con nosotros mismos, pero también cerrando ciclos con el vínculo con los demás. Puede que para muchos se hayan cerrado parejas, se hayan cerrado matrimonios, tratos, contratos, ¿no es cierto? Sociedades. Y especialmente es esa manera que teníamos antes, ¿no? Como de negociar ciertas cosas en esos vínculos con otros, donde en líneas generales la tendencia era más dar que recibir, y el nodo sur que marcó el fin de la paciencia, o sea, ya no podemos negociar como antes, para mí ya no funciona la forma, ¿sí? Y ya no tengo más ese lado venusino, ¿no? Donde, bueno, intentábamos un poco ceder, ¿no? Para no confrontar, es como que ahí hubo un choque, ¿no? Un choque con ese lado más, te diría, más armónico, ¿sí? Pero porque también era un gran momento en el que teníamos que descubrir nuestro propio vínculo con nosotros mismos y qué pasa con mi vínculo individual cuando los vínculos en general me consumen o no me están haciendo bien. Por eso a veces uno necesita, ¿no es cierto?, cerrar o poner en pausa ciertas situaciones del entorno para poder mirarse a uno mismo y entonces darnos cuenta qué es lo que yo necesito cerrar. Entonces venimos de ese paseo, por decírtelo, y ahora el nodo va a cambiar y se va a ir a Virgo. ¿Ok? Entonces, como les dije hace un momento, los ejes nodales son los puntos donde van a suceder los eclipses, que son momentos de grandes transformaciones, ¿sí? Entonces son momentos donde se van a revelar las viejas estructuras versus las nuevas formas del ser, ¿ok? Entonces, vamos a analizar un poco Piscis. ¿Quién es Piscis, ok? Es el último signo, ¿sí? Donde se concluye una vuelta completa del zodíaco, ¿ok? Entonces, Piscis abarca todas las energías, abarca la de Aries, la de Tauro, la de Géminis, la de Cáncer, la de Leo, ¿no es cierto? Abarca a todos porque es donde todo confluye, ¿no es cierto? También Piscis es el signo que se conecta con todo lo que existe, porque como dije, es el signo más espiritual, y Piscis es como que sufre por el mundo, sufre por la humanidad, ¿no es cierto? O sea, a Piscis le cuesta mucho separar tu mano de la mía, ¿no?
Entonces no, le cuesta mucho el límite, ¿no? Pensemos que es un signo que se diluye todo el tiempo con la energía de Neptuno. Entonces, si yo soy una energía que todo el tiempo puedo diluirme y seguir mi rumbo como el agua, ¿no? Que va corriendo entre las piedras, lo que me pasa es que, claro, no encuentro los límites, ¿sí? Y acá lo importante es que tuvimos, todavía está allí, Saturno. ¿Saturno qué es? Es ese paredón. Y un poco lo que Saturno nos confrontó en nuestra zona Piscis y a todos los piscianos o ascendentes en Piscis especialmente, puede que haya sentido como que, claro, el límite no es un límite fijo como tal, porque tu energía como tal no lo entiende así, pero sentiste esta especie como de estructura que te empezaba a encerrar, por más de que vos no lo quisieras, ¿no? Porque en este caso Saturno, si vos no encontrás el paredón, Saturno, ¿qué hace con el agua? La congela. Entonces, de alguna manera, esa forma tiene que transformarse en un cambio radical de tu energía, ¿sí? Por ejemplo, derretirse, seguir fluyendo, pero ya no se constituye de la misma manera, ¿ok? Entonces, mucho aprendizaje que venimos teniendo por ahí con la energía pisciana, ¿sí? No es casual que Neptuno, su planeta regente, se va a encontrar con el nodo, ¿sí? Para luego pasar al signo de Aries, ¿ok? Que es desde donde el nodo norte viene caminando, ¿sí? Se van a encontrar y pensemos que en el signo de Aries es donde la rueda empieza a girar, o sea, es un nuevo comienzo y es un nuevo nacimiento, ¿ok? Y el regente se va a ir para allá, ¿sí? Entonces empieza un giro completo, ¿sí? Entonces, un nuevo comienzo, donde todo lo pisciano, también en tu carta, va a ser, te diría, el gran protagonista de los próximos meses y de los próximos años. O sea, Piscis, ascendentes en Piscis, presten atención a todo esto porque para ustedes viene un gran llamado para ser protagonistas, ¿ok? De todo lo que viene, como les acabo de explicar, ¿ok? Bien, vamos a ver qué más. Bien, vamos a ver desde un poco, como te expliqué antes, desde dónde venimos para entender hacia dónde vamos, ¿ok? La zona Piscis y su energía vivió una gran transformación por el paso de Saturno, ¿ok? Que ya está ahí hace 2 años, y le queda medio año más. Y esto nos hizo madurar mucho nuestro desorden, ¿sí? En la zona pisciana. Ese lado más soñador, espiritual, sensible. Y ahora, tanto Neptuno como Saturno van a salir de este signo temporalmente, porque recuerden que a fin de año vuelven al signo y luego en 2026 van a hacer el movimiento directo, ¿sí? Y se van los dos juntos al signo donde todo empieza, que es el signo de Aries, ¿sí? El nodo norte ahora está en Aries, ¿sí? Y esto nos está hablando de que es como que nosotros vamos a tomar todo el aprendizaje, ¿sí? Todo el aprendizaje para el futuro que tenga que ver con nuestro guerrero, un renacimiento de nuestra fuerza, de nuestro ímpetu para ir hacia las cosas que queremos, ¿sí? Y venimos siendo transformados en esa zona que fueron la zona de los eclipses anteriores. Entonces ahora es como que vos vas a tener que tomar todo eso que aprendiste, ¿sí? Para volver a empezar a girar tu rueda. Puede que muchas personas sientan que están en un reseteo, ¿no? Están en un gran reseteo de tu vida. Yo lo veo mucho en las consultas, ¿no? Gente que están como con esta energía de que, bueno, siento que quiero empezar cosas nuevas, nuevos proyectos, o quiero, no sé, quiero abrirme a tales cosas que hacía mucho tiempo no me abría, ¿no? Como, y todos estamos en una ahí como de que sentimos esta energía como de grandes cambios, ¿sí? Pero todavía no sabemos muy bien por dónde, ¿no? Todavía no sabemos muy bien por dónde. Es normal porque es un poco la energía de Neptuno que no tengamos muy claro, como con lujo de detalles, las cosas como van a ser, pero quédense tranquilos que la información va a ir bajando a medida que Saturno se junte con Neptuno en la conjunción, ¿ok? Entonces, el nodo norte, ¿sí? Es nuestro propósito de vida y marca lo que es necesario para la evolución, sacándonos de la zona de confort. O sea, que puede que lo que el nodo norte te va a pedir incorporar para vos resulte incómodo
o resulte como todo esto que no me resuena para nada, ¿no es cierto? Pero por algo, evolutivamente es el momento de incorporarlo, ¿ok? Entonces, puede ser una cosa como que te confronta con algún lado tuyo que no está acostumbrado, ¿sí? Siempre recordemos eh, que el proceso de evolución nos va a ir sacando de esas zonas en las que nosotros ya es como que nos sentamos en el sillón y creemos que ya todo está dicho o hecho, ¿no es cierto? Eh, y nos va a pedir conectarnos más con nuestra intuición, nos va a pedir soltar la búsqueda de control y seguridad, ¿sí? Y aprender a seguir nuestro instinto en un sentido, ¿no es cierto? Como, ¿qué es un gran tema que vamos a tener? Es que como el nodo sur va a estar afectando la zona Virgo, y la zona Virgo es donde nosotros siempre queremos tener todo el calendario armado, con fecha y horario, todo analizado, palabra por palabra, no es como el Excel, ¿sí? Y claro, lo que se está cerrando es ese lado analítico y de control. Y a lo que vamos a ser llamados es a seguir nuestra intuición. Y por ahí vos decís, yo no tengo ni idea de qué me estás hablando cuando hablas de intuición, ¿no es cierto? Como, bueno, vas a tener que aprender a conectarte con tu propia voz y a escucharte, ¿sí? Dejar de ir a pedir consejos afuera y empezar a escucharte, ¿no es cierto? Una de las maneras de que vos puedas desarrollar la intuición es esa, es hacer un poco de silencio, practicar un poco el silencio y la soledad como tal, y cuando tenés que tomar alguna decisión, tratar de quedarte en ese silencio y en esa soledad y ver qué es lo que te palpita tu cuerpo, ¿sí? Porque tu cuerpo te lo está diciendo, ¿no? Eh, lo que pasa es que la tendencia del ser humano es que todo el tiempo necesita llamar a 5 amigas para preguntarle, ¿no es cierto? O ir a consultarle a 10 personas, no sé qué cosa. Y cuando haces eso, enseguida mataste tu voz, porque ya te dejaste afectar por las opiniones de otros, ¿cierto? Y hay algo que vos vas a poder comprobar fácilmente. Uno, porque a muchos nos ha pasado de decir, no sé, te embarcaste en tal situación, pero vos intuitivamente había algo que te decía que no, ¿no es cierto? Pero vos lo hiciste igual y de repente, claro, en un momento dijiste, si hubiese escuchado mi intuición al principio, ¿no? No hubiese pasado por acá. Está bien, no es una cuestión de arrepentirnos, porque en la vida todo nos sirve para aprender y para mejorar, con lo cual hay que aprender a fracasar con alegría en cualquier aspecto de la vida, pero sí, qué importante es que a partir de ahora intentes escucharte, porque cuando vayas a buscar el control, no lo vas a encontrar, ¿ok? Bien, vamos a ver qué más. Como te decía, conectar con la intuición y soltar la búsqueda del control, ¿ok? Nos va a invitar a integrar el inconsciente. Esto es un gran tema para toda la humanidad, ¿ok? Ya voy a estar hablando de esto, pero más a nivel astrología social y mundana, porque es bastante denso lo que se viene con este tema, ¿sí? Pero en principio decirles que nos va a llamar a integrar nuestro lado inconsciente, que es la casa número 12 de quien es regente, ¿sí? El lado oscuro, nuestro lado oscuro, ¿sí? Ese es el lado donde la casa 12 siempre decimos que está el enemigo oculto. El enemigo oculto sos vos mismo saboteándote a vos mismo, ¿no? Ese es el lado donde sos un autómata repitiendo cosas como patrones, ¿ok? Y claro, inconscientemente, no es algo que vos lo haces como que te lo propones. Bueno, voy a sacar ahora mi Darth Vader y voy a, no sé, y me voy a generar la batalla campal en mi vida, sino que te sale totalmente autómata, ¿no es cierto? Es como el Terminator, como digo yo, cuando funcionamos dentro de la máquina, porque claro, para conectarnos con el inconsciente, primero lo tengo que hacer consciente. Y si yo no estoy escuchando mi intuición, no tengo momentos de silencio y soledad, soy una persona que me cuesta tomar decisiones, ¿sí? Hay muchísima gente que le cuesta tomar decisiones en la vida. Necesitan consultar todo, preguntar todo, buscar la aprobación de todo el mundo, ¿no es cierto? Como tenés que aprender a tomar decisiones, ¿sí? Y a no dudar de tu capacidad de decidir, ¿ok? Eh, Decidir siempre te va a llevar a elegir algo y siempre va a estar bien y siempre va a estar mal, porque en algún aspecto hay cosas que vas a tener que dejar. Siempre que elegís algo, hay algo que tenés que dejar atrás, ¿no es cierto? Eh,
Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia de querer elegir bien, ¿no? Como si fuese un concepto real. Y la realidad es que no existe, ¿no? Entonces, vamos a tener que aprender a incorporar el inconsciente, ¿sí? Eh, lo que negamos de nosotros mismos, ¿sí? Vamos a tener que integrarlo, como somos un poco de todo eso, ¿sí? Somos nuestro lado en luz, pero también somos ese lado en sombra, ¿ok? Todos tenemos nuestro lado, ¿cómo decirlo? Nuestro lado oscuro, digamos, ¿sí? El tema es cuando vos sos consciente de tu lado oscuro, lo podés reconocer, lo podés ver, ¿sí? Eh, entonces identificás cuando eso aparece y para qué, ¿sí? Bien, ser conscientes de nuestro ser interior, de que vos sos un espíritu dentro de un frasco, que es este frasco físico, ¿sí? Y no al revés. Vos no sos esta persona con un espíritu colgando, no. Vos sos primero un espíritu y después sos esta experiencia terrenal, ¿ok? Entonces hay que empezar a integrar ese lado del ser interior, ¿ok? Animarnos a seguir el flow, ¿sí? De lo que se presenta. ¿Qué significa seguir el flow? Que tenemos que aprender a dejarnos llevar por las cosas como se van dando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vos podés hacer un montón de planes en este momento, ¿sí? Puedes hacer un montón de planes y decir, bueno, 2025 voy a hacer esto, 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 especialmente no cuando hacemos un cambio de año que hacemos como una lista, ¿no? Y vos te pones un montón de metas y no sé cuánto, ¿viste? Pero después la vida te va planteando situaciones, ¿sí? Pasan cosas y te tenés que desviar para el otro lado, pasan otras, ¿no es cierto? Y tenés que ir adaptándote como el agua. Piscis, ¿qué hace Piscis? El agua va corriendo, ¿no es cierto? Y se va adaptando, se va adaptando. O sea, se adapta si es un río con un montón de piedras, se adapta si de repente llega una cascada, se adapta si el río se junta con el mar, se adapta, ¿no? Va avanzando, pero se adapta, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a tener que incorporar. No quedarnos como paralizados, entonces no, pasó tal cosa, entonces no, voy a hacer todo el Excel de todas las acciones que voy a tomar y a qué hora y cuándo y cómo y qué. Y donde quieras ir a buscar el control, es donde te digo, te vas a chocar contra un paredón. Te vas a chocar contra un paredón porque lo que se cierra con el nodo sur es esa zona donde nosotros queremos buscar la perfección, queremos buscar el control, donde somos exigentes y donde necesitamos que todo funcione como yo lo había planeado. Te lo digo, forget it, porque 2025 todo eso no se va a dar como lo estás pensando. ¿Ok? No significa que no se va a dar. Significa que no como vos lo estás pensando. Entonces, que aprendas a fluir y a adaptarte, ¿ok? Y a moverte, 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 moverte. Lo que te paraliza este año, te digo, es como que te quita la oportunidad, ¿no? Entonces, no te paralices queriendo ordenar lo que no está saliendo como vos pensás, sino, bueno, si esto no funciona, ¿por dónde sigo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? ¿Qué es lo cuáles son las puertas que se abrieron? La que yo esperaba no se abrió, pero se abrieron estas otras tres, ¿no? ¿Por dónde sigo fluyendo? Y este es el mensaje más importante que te puedo dar eh, para este tiempo que viene, ¿ok? Entonces, como dije, seguir el flow, ¿sí? De lo que se va presentando como parte del camino, no pelearnos con la realidad como se está presentando, ¿ok? Dejar el plan y permitirnos sentir. Y cuando digo sentir es tomar conciencia de lo que siento. ¿Vos sos consciente de lo que sentís? Hay tanta gente que vive en una gran desconexión, ¿no? Lo que estoy sintiendo en este momento. Tu cuerpo te lo está diciendo, te lo está diciendo. ¿Vieron cuando a veces, no sé, estamos en alguna situación o con alguna persona puntual y es como que todo tu cuerpo está rechazando eso, ¿viste? Te empieza a agarrar dolor de cabeza, no sé qué, le agarra descompostura. Tu cuerpo te lo está diciendo. El tema es, ¿estás conectado con esto que estás sintiendo? ¿O estás autómata? ¿No? Como tengo que, debo. ¿No? ¿A quién le debo? ¿Qué cosa le debo a quién? ¿Y tengo que qué? ¿No es cierto? ¿Dónde está escrito? ¿No es cierto? Lo que, ¿no? Anímate a sentirte,
a sentirte, ¿ok? Y a sentir la vida. ¿Es la vida que querés vivir? ¿O estás viviendo lo que otros te dijeron que tenías que vivir, como otros te dijeron que era, lo que la sociedad te exige y te pide, lo que el sistema enfermo en el que estamos inmersos y una sociedad totalmente narcisista hoy nos está exigiendo? Lo que las redes sociales te exigen de la perfección, ¿no es cierto? De que todo parece, pero nada es. Sentite, sentite y sé. No es parecer, es ser, ¿ok? Como dije, permitirnos sentir la vida fuera de la jaula, del sistema, de las expectativas, de tus propias expectativas. Vas a tener que salir de tu propia jaula, o sea, ¿ok? Aunque no sepas bien cómo, ni cuándo, ni a dónde. Esto grabátelo, ¿ok? Aunque no sepas muy bien todavía cómo, cuándo, por dónde, quién. Hay una especie de nebulosa en el aire porque estamos hablando de Piscis, ¿ok? Pero es el momento de hacer el jump faith, el salto de fe, movernos. Intuitivamente me muevo, ¿ok? Bueno, Piscis y la casa 12 son energías complejas, para integrar, ¿no es cierto?, en la mente racional. Por eso el nodo sur va a estar cerrando nuestra zona Virgo, que es la zona donde nosotros queremos tener el control, queremos tener el planner, queremos tener la cuenta hecha, queremos tener el Excel, ¿no es cierto? Donde tenemos todo ese aspecto, ¿no? Como te diría de exigencia, ¿no? De exigencia. Vieron que en este tiempo se puso muy de moda tener el planner, ¿no? Vos vas a cualquier librería, yo nunca lo vi como tanto como en estos últimos años, ¿no? Planner para todo, planner. Las agendas vienen llenas de planner, podés comprar planner, miles de planner para la heladera, planner para la pared, planner para... Yo te diría, tirá todos los planners que tengas en tu casa, porque el plan no va a funcionar como tal, ¿ok? Entonces animate a todos los días, si querés, escribir, ¿no es cierto? Lo que va a ser para mañana, la semana que viene, ¿ok? Pero no te proyectes en un planner porque no se va a dar así, ¿ok? Entonces te diría, si tenés miles de planners, let it go, déjalos ir porque no va a ser por ahí, ¿ok? Bien, vamos a ver qué más. Vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad porque, como dije, cambia el mundo, ¿sí? Cambia el mundo, cambia el orden del mundo, ¿sí? Entonces, trata de tomarte un tiempo para respirar. Cosa que te puedo recomendar, ¿ok? Es que aprendas a respirar. ¿No es cierto? Parar un poco la pelota y respirar. Hay algo ahí como de tomarnos un minuto para respirar, ¿no? Antes de que nos agarre como el... Respirá, sentite, escuchate y luego un pie adelante del otro sin exigencia. Respirar, ¿ok? Bien, tiempo para respirar, para no reaccionar, para escuchar más que hablar. Qué cosa interesante, ¿alguna vez prestaste atención, no sé, a tu entorno, a tu grupo de amigos, a vos mismo o a vos misma cuando hablas? ¿Escuchás? ¿Te escuchás? Es un tiempo para aprender a escuchar, no tanto hablar, ¿ok? Para contemplar y no actuar. O sea, ¿qué pasa cuando yo puedo mirar toda una situación de mi vida como si yo estuviera en el cine, ¿no? Y estoy viendo en la película, estoy viendo una situación. ¿Qué pasa cuando yo puedo poner X conflicto que tenga en este momento o decisión que tengo que tomar? Y lo voy a poner allá en la pantalla, con todos los personajes que haga falta, ¿no es cierto? Y me voy a sentar a mirar esa película. ¿Qué le dirías a esa persona en la película? ¿Qué consejo le darías?
¿Cómo termina esa película, esa secuencia que está pasando? ¿Cómo termina? ¿No? Cuando vos te escuchás, te sentís y te conectás, esa respuesta aparece. ¿Ok? Y por sobre todas las cosas, no juzgar. No juzgar, ¿ok? Creo que es un tiempo re importante, ¿no? Para dejar un poco el juicio, porque el juicio siempre nos habla de exigencia, ¿no? De lo que tendría que ser de una manera, ¿no? Y no es. Y eso es Virgo. Y Virgo se está cerrando con el nodo sur. Va a haber una nueva manera de analizar la realidad después. No significa que va a dejar de existir. Lo que digo es, mientras el nodo sur pase por allí, es como que toda esa forma de analizar y de buscar controlar no te va a funcionar, ¿no? Luego vendrán nuevas maneras, ¿ok? Para muchos va a ser un gran desafío, y puede que caigan en búsquedas escapistas, ¿no? Que es muy pisciano esto, ¿sí? Es muy pisciano, entonces prestate atención en esto, porque claro, si vos estás muy acostumbrado a necesitar el control, a que todo esté en un orden establecido, ¿no? A que todo funcione, ¿no? De 8 a 18 y como... eh, y analizar todos los detalles de todo y que necesitas como claridad todo el tiempo de miles de... y el planner. Y claro, puede que todo esto que yo te estoy diciendo vos digas, no, yo no tengo ni idea cómo voy a hacer, ¿no? Y mucha gente, como no va a poder soportar esta inmensa energía pisciana, va a empezar a buscar cómo escaparse de la realidad, ¿cierto? Eh, entonces, creo que va a ser un momento, especialmente para todo lo que es astrología mundial, donde vamos a ver mucha patología mental, ¿sí? Pero bueno, eso lo voy a hablar en mi otro canal, en otro video. Eh, entonces, yo te diría que si vos necesitas ahora buscar algún tipo de ayuda, si necesitas buscar, no sé, algún tipo de guía, de orientación, bueno, asesorate bien, ¿ok? Ojo con volverte fanático de las religiones o volverte fanático de las movidas de la espiritualidad New Age y volverte fanático del delirio místico que está hoy en el aire, pero de una manera monumental, ¿ok? Eh, Ojo, porque por ahí es donde tu tendencia puede ser escapar, ¿no? Nadie te puede decir cómo vivir tu espiritualidad. Nadie tiene esa verdad. Eh, Tenés que aprender a sentirte y a asumir la responsabilidad por tu propia vida y no buscar quién te guíe como tal. Podés buscar gente con la que, como digo, de repente si vos sentís que todo esto te moviliza demasiado porque es Piscis y es el mar revuelto, Piscis es el mar revuelto, ¿no? Y decís, bueno, por ahí voy a empezar una terapia, por ahí voy a buscar, ¿no es cierto?, algún retiro espiritual. Lo único que yo les recomiendo es que no caigan en el delirio místico, en el fanatismo, ¿sí? Entonces es como que vos hiciste un retiro espiritual y ahora decís, no, bueno, y esta persona ahora es la verdad para mí y me pongo a seguirlo, ¿no es cierto? Ojo, porque lo sectario va a estar muy en auge en el mundo al que vamos, porque Neptuno va a estar en Aries, y en Aries van a aparecer un montón de líderes espirituales neptunianos, confusos, ¿no es cierto? Y a nosotros se nos va a pedir integrar nuestro inconsciente. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ojo con esto, porque siento que para mucha gente van a ir a buscar esas respuestas afuera, y las respuestas no están afuera, están adentro. Y tenés que ver cómo las vas a integrar, cómo te vas a conectar. Silencio y soledad, deja de distraerte. ¿Ok? Bueno, no es fácil, esto quiero decirlo, integrar la energía pisciana. Sé que los Piscis me van a entender. Yo como ascendente en Piscis, te lo puedo decir también. No es fácil integrar la energía pisciana. Requiere de una gran valentía y una gran fuerza espiritual. Pero en la fuerza espiritual, como te dije, no quieras seguir a la manada, la tuya.
la tuya, ¿no? Fuera de la jaula. Cualquier persona que te quiere decir la verdad o cómo es o que supuestamente va a revelar el secreto místico de la existencia, te está metiendo en una jaula. La verdad, como dijo Cristo, es la que te hace libre y la verdad es tuya. Es tuya. ¿Ok? Bien. Piscis, signo de agua. El mar revuelto. ¿Ok? Es el mar revuelto. Piscis, ¿cuál es la frase de Piscis? Yo creo. Consejo que te voy a dar es que lo repitas cuando vos estés transitando algún momento en este periodo, ¿no? De integrar tu intuición y sientas que hay cosas que se te van a ir de control, porque se nos van a ir de control a todos, ¿eh? No es que te va a pasar a vos, es que nos va a pasar a todos en algún área, ¿sí? Y si te agarra esta especie de, ¿no? De sensación de impotencia, te agarra esta especie de sensación de impotencia, de no saber para dónde correr, y es como que, ¡ah! Bueno, lo que te recomiendo es que te repitas, yo creo, creo en el fluir de la vida, creo en mí, yo creo que la vida está obrando a mi favor, ¿no es cierto? Créelo, yo creo, ¿ok? Bien, es un buen momento para buscar en tu inconsciente y traerlo a la conciencia. Por eso esto que te decía de terapias, meditación, silencio y soledad, ¿sí? Recursos, no te fanatices, solamente investigá, probá, buscá, ¿ok? Pero no te fanatices, ¿sí? Bien, cerrando nuestro lado de perfeccionismo, porque acuérdate que lo que se va a cerrar es la zona Virgo. Cerrando nuestro lado perfeccionista y crítico, ¿ok? Donde analizamos todo, esta cosa de analizar todo, ¿viste? Todo lo que sucede y lo tenés que analizar y es como que te vas a la rosca del análisis y, ¿no es cierto? Como, y creo que va a ser un tiempo para no analizar tanto, sino seguir avanzando. Vas a tener que aprender a seguir avanzando sin detenerte a analizar todo tanto, ¿sí? Eh, ¿Cómo decirlo, no? Cuando te llega ese mensaje de texto y vos empezás a analizar palabra por palabra, ¿y qué me quiso decir? Dijo, lo que está escrito ahí es lo que dijo, ya está. Y sigo avanzando, ¿ok? Bien, analizando todo, ¿no? En la calculadora, dentro de la jaula, ¿sí? Lo que tiene que funcionar de esta manera, porque está probado. Em, si las realidades cambian, perdemos el control. Y este será el desafío en la zona Virgo. ¿Ok? Hacer las cosas, ¿cómo decirlo? Dejando un poco de buscar el resultado ideal, ¿no? Sino viviendo el proceso de las cosas. Esto está buenísimo, enamorarse del proceso. Enamorarse del proceso significa que vos puedas avanzar, ¿no? Como sin decir, bueno, pero 1 más 1 es 2 y si no me da 2 y si el 2 no aparece es como que yo me quedo bloqueado. No, ¿entendés? Como enamórate del proceso, de ese plan, de esa idea, pero no te enamores del resultado. Uno, porque el resultado puede no ser el que esperás, no necesariamente para mal, ¿no? Incluso puede ser mucho más mágico, ¿ok? A mí me ha pasado en muchísimas cosas que he manifestado, eh, que yo me las imaginaba de una manera y como no, eh, y, y el universo me las dio, pero multiplicadas ¿cómo decirlo? En la bendición, no sé cómo decirlo, pero hay algo ahí como de que incluso abrirte a esa energía y permitir que fluya hace que eso que vos estás queriendo proyectar, ¿no? Sin enfocarte tanto en el resultado concreto como tal, puede incluso abrirlo y que sean resultados incluso mucho más, no sé, mágicos de lo que vos incluso estás pidiendo, ¿no? Eso es genial. Eh, ¿Qué cosas de tu servicio al mundo, porque Virgo es nuestra zona de servicio, del trabajo, de la salud también, de tu trabajo, de tus rutinas, de tus horarios, ¿ok? De tu relación con el cuerpo físico,
ya no van más, ya no funcionan más. ¿Qué está pasando con todo eso? Puede que en otro momento te hayan funcionado, te hacían feliz, estaba bárbaro. Pero puede que ahora digas, sí, no, la verdad que yo ya, ¿viste? No sé si tengo ganas de ir al gimnasio y encerrarme en un lugar 1000 horas. Por ahí tengo ganas de salir a andar en bicicleta por el parque. Por darte un ejemplo, ¿ok? Pero puede ser cualquier cosa. O puede que sientas que la cosa tan rutinaria a veces de los horarios laborales y demás, y decís, sí, yo ya todo esto no quiero más, ¿no es cierto? Y si no aprendes a confiar, ¿no? Eh, difícilmente puedas avanzar y moverte, ¿no? Hacete esas preguntas. ¿Qué cosas de tu alimentación? ¿Qué cosas de tu rutina de sueño? ¿Qué cosas vos sentís que ya tampoco, ¿no? Por ahí antes algo que comías y era como re normal y ahora sentís que cada vez que lo como me cae mal. Permitite ir buscando. Eh, traer a la conciencia el inconsciente es eso, es sentirme y es ir buscando, ¿ok? No seguir funcionando como un autómata, ¿sí? A ver, esperen que lo di vuelta al revés. Bien. ¿Qué cosas ya no van más? Pregúntatelo, ¿sí? Es como que hay algo del Excel que no funciona. Esto que yo te decía del planner, ¿no? Entonces vos tenés un planner, tenés todo planeado, todo lo tenés como estructurado y qué, pero de repente te das cuenta que no, el Excel no estaría funcionando. ¿No es cierto? Estos planes no estarían funcionando, ¿sí? Atrévete a ir en busca de un nuevo orden, porque como te dije, no es que ya no vas a poder tener ese orden, ese planner, sino que es un nuevo orden dentro de esta nueva esencia, ¿sí? Que ahora incorpora sentirse, escucharse, conectarse. El mundo va a cambiar, no te olvides. El mundo como lo conocemos va a cambiar radicalmente. Las formas de relacionarnos, los trabajos, lo social, lo cultural. Entonces, ¿cómo puedo adaptarme a esto avanzando, a pesar de que hoy no entienda muy bien ni sepa cómo ni cuándo, pero sigo avanzando, ¿ok? Y voy en busca de un nuevo orden, pero eso va a aparecer después, ¿no es cierto? La mente, ¿sí? Porque recordemos que regente de Virgo es Mercurio, la mente, la comunicación. La mente virginiana y ese Mercurio virginiano es analítico, ¿sí? Analiza todos los detalles, necesita bajarlo a tierra, necesita verlo, tocarlo, ¿no es cierto? Como es. Pero, ¿cuál es el problema? Que vos vas a tener que incorporar Piscis, donde todo puede ser o no ser. ¿Y qué hacemos ahí? ¿No? Porque Virgo, con su mente, quiere, ¿no es cierto?, que esto es de esta manera y es así y acá está, ¿no? Y Piscis dice, bueno, puede ser de esta manera o de otra, puede no ser, ¿no es cierto? Puede transformarse en otra cosa. Por eso es este mundo tangible, que es Virgo, con este mundo absolutamente etéreo e intangible, que es Piscis. ¿Te das cuenta? Crisis nerviosa. Bien. Entonces, la mente virginiana analiza todos los detalles y los pone en práctica. Necesita ver y tocar la tierra, ¿sí? Y aquí será, ¿no es cierto?, arena movediza, no va a ser más esa tierra firme, va a ser arena movediza, ¿ok? Y nos veremos obligados a cuestionar nuestros propios juicios de valor. Nuestros propios juicios y nuestros propios prejuicios, las dos cosas. La frase de Virgo, ¿cuál es? Yo analizo, ¿ok? ¿Qué de todos esos análisis que antes hacías ya no funcionan, ya no son más, ya no te sirven? ¿No? Qué mágica energía. Habrá que buscar nuevas formas de analizar la realidad, ¿ok? Ya no vamos a poder analizar desde los hechos y desde la lógica, ¿ok? Porque serán puestas a prueba.
porque vamos hacia el nodo norte. O sea, la evolución y la vida va hacia el nodo norte. Y lo que tenemos que dejar atrás es Virgo, nodo sur. Entonces, la lógica, todo esto, ¡pum!, puesto a prueba. ¿Ok? Aprender a conectar con lo sutil y con las emociones y con la intuición es integrar el signo de Piscis, ¿ok? Que es un poco la energía que el mundo nos va a estar pidiendo a nivel evolutivo integrar. Piscis, desordenado, inestable, no tangible, un mar revuelto, siente todo, es muy sensible, súper intuitivo, humanitario, soñador, artista. Fluye, se adapta. Lo más interesante en esto es adaptarse, ¿ok? Los cambios que están sucediendo a nuestro alrededor, y yo no me resisto, yo me adapto, voy fluyendo y me adapto. ¿Se entiende? Me adapto. Virgo es más frío, ordenado, a tierra, analítico, crítico. Se abstrae de las emociones para poder entenderlas. Sigue la lógica, lo que puede ver y tocar. Y esto es lo que vas a tener que cerrar. ¿Ok? Es que imagínate, es como que vamos a tener que aprender a estar en la alfombra mágica y confiar en que no nos vamos a caer. ¿No es cierto? Bien. Bueno, hasta acá un poco la introducción y vamos a empezar ahora con los signos como tales, ¿ok? Entonces, voy a estar hablando a partir de los ascendentes, en qué casas te va a estar tocando. O sea, que importante es que vayas carta natal en mano para que puedas seguirme, ¿ok? Entonces, vamos a empezar un poco con la casa número 1 en Piscis, ¿ok? Si vos tenés Piscis en casa 1 y tenés Virgo en casa 7, ¿sí? Ascendentes en Piscis. Incorporando todo lo aprendido de los últimos 2 años en torno a qué? A tu personalidad, al yo. ¿Qué orden te pusiste a vos mismo? ¿Qué ordenaste de tu persona, de tu personalidad, de lo que le venís mostrando al mundo, del yo soy? ¿Qué ordenaste de todo eso? ¿Qué cosas sentís que dejar de fantasear, ¿no? Como voy a hacer, me imagino, y qué bajaste a tierra? ¿Qué es realmente? ¿Ok? Incorpora ese lado auténtico, intuitivo, y muéstrate tal y como eres, con tu espíritu, tu propia brújula interior. Acá vas a tener que aprender, pero para los ascendentes en Piscis esto es algo que muchos se conectan intuitivamente, como que ya es parte de tu personalidad. El punto es que acá lo incorpores y te lo permitas, ¿no? Como esto. Seguir tu brújula interior, escucharte, tu lado soñador, tu mundo interno, ¿no? Tu mundo interior, ¿sí? ¿Y qué vas a estar cerrando para ascendentes en Piscis? Piscis casa 1, Virgo casa 7. ¿Qué vas a estar cerrando? Vas a estar cerrando capítulos en torno a la crítica y la búsqueda de perfeccionismo en tus vínculos. Algo se cierra de tu zona vincular, analítica, crítica, de exigencia, pero también de autoexigencia. Porque acuérdate que también es tu vínculo con vos mismo, ¿no? Como dejar de querer que los vínculos sean de una manera, tienen que ser de esta manera, ¿no? Como, ¿ok? Parejas también, ¿no? Dejar de criticar en todo caso a mi pareja. Bueno, o la acepto como eso, la dejo, pero dejar todo el tiempo de estar analizando, ¿no? Como esto. Permítete fluir con lo que es, sin analizar tanto los detalles. A ver a dónde eso te lleva, ¿no? A ver a dónde eso te lleva.
Porque a veces cuando uno tiene tanta exigencia, en los vínculos especialmente, es como que se termina destruyendo, ¿no? Algo. ¿Qué pasa si yo puedo como bajar un poco esa exigencia y ver a dónde ese vínculo me lleva? Puede ser para bien o para mal, pero si me estoy escuchando intuitivamente y me estoy sintiendo, probablemente encuentre esa respuesta, adentro mío, no afuera. ¿Ok? Bien, para todos los que tienen Piscis en casa 2 y Virgo en casa 8, ascendentes en Acuario. ¿Ok? ¿Qué ordenaste de tu valor propio, del valor que te das, ¿ok? De tus recursos, de tu relación con el dinero, con los bienes, con cómo los estás generando? ¿Qué tuviste que ordenar? ¿Qué maduraste? ¿Qué, no es cierto? ¿Qué límites pusiste o qué límites te encontraste y tuviste que, ¿no?, organizarte diferente? Incorpóralo, todo eso lo tenés que incorporar ahora porque te entra el nodo ahí, ¿sí? Escuchá tu intuición, seguí tu sueño, ¿ok? ¿Qué vas a estar cerrando en la casa 8? Te diría que dejes de juzgar tus propios cambios y tus propios procesos, ¿no? Como dejar de sobreanalizarte, como, ¿no es cierto? Y permitirte que esos cambios solos aparezcan en cosas concretas, ¿se entiende? También puede que sea un momento para organizarte en cuanto a temas de herencias y temas de deudas, ¿sí? Como que ahí cierres un capítulo con ese lado, si es que tenés alguna de esas cosas pendientes, ¿ok? Dejar de juzgar tus cambios y tus procesos, de analizarte, de querer tener el control, de querer ser perfecto, ¿no? Para todos aquellos que tienen Piscis en casa 3, ¿ok? Y tenés Virgo en casa 9, ascendentes en Capricornio, ¿qué aprendiste a comunicar de forma más madura? ¿Qué límites pusiste? ¿Qué bajaste, ¿no?, a tierra de tus ideas, ¿no? Incorpóralo y escúchate. Más que hablar, te diría, aprendas a escuchar en este tiempo, ¿ok? ¿Con qué vas a estar cerrando temas de casa 9? Dejar de analizar la verdad, ¿ok? Como algo que podés encasillar o probar. La verdad, la fe, la filosofía de vida, ¿no es cierto? Las creencias, ¿sí? Deja de buscar una forma, ¿no? Como darle una forma, ¿no?, a lo que creo porque lógicamente entiendo que, ¿sí? Sino como soltar ese control y esa crítica y permitirte explorar esa zona de fe, de filosofía, de creencias, ¿no?, de ideología, sin tanto juicio, a ver qué aparece, ¿no? Vamos a ver para todos los que son Piscis en casa 4, Piscis en casa 4 y Virgo en casa 10. Ascendentes en Sagitario, ¿sí? ¿Qué ordenaste en torno a la familia, al hogar, a tu linaje, a la tribu de origen, a tu casa misma, a la casa misma? ¿Qué tuviste que madurar? ¿Qué aclaraste? ¿Qué temas tuviste que aclarar? ¿No? Como cosas que por ahí estaban en la nube, ¿no?, confusas, había un desorden. ¿Qué cosas tuviste que ordenar, que aclarar? ¿Qué límites pusiste ahí? ¿Ok? Es el momento de incorporarlo, todo eso, ¿sí? De incorporarlo. Y permitite ahora, te diría, conectar con tu tribu, ¿sí? Desde la compasión y desde la comprensión, Piscis, ¿no? Como, bueno, ahora ya ordené, ya entendí, ¿ok? Ya maduré. Ahora voy a tratar de ser más comprensivo, ¿no?, más compasivo, ¿ok?
Casa 10, ¿qué vas a cerrar en la zona Virgo? Un poco es dejar de hacer de tu profesión una cárcel llena de normas y rutinas que ya no van más para ti en ese rol profesional. Puede que hasta incluso se cierre tu profesión, ¿ok? Y digas, ya todo esto no lo quiero más, ¿ok? Porque es Nodo Sur. Deja de juzgarte por no ser perfecto, ¿no? Como por no rendir ese 100% que nos exige este mundo de ahora. En realidad el 150 nos piden ahora, ¿no es cierto? Como... Y de ser el profesional, ¿viste? Como que tengo todo bajo control, ¿no? Como... Y permitite ver qué te resuena más, ¿no? Tal vez hay algo de tu profesión que lo puedes hacer como más, ¿viste? Sin tanto juicio, sin tanta cosa, sino como más... Eso no significa que lo vas a hacer mediocremente, ¿eh? Sino que vas a permitir un poco como, bueno, a ver cómo se reordena todo esto, ¿no? Casa número 5 en Piscis y casa número 11 en Virgo, ascendentes en Escorpio, ¿sí? ¿Qué aprendiste sobre el disfrute, sobre el placer, sobre el romance, sobre las cosas que te apasionan, que te divierten, ¿sí? De la relación con los hijos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué ordenaste en esa zona? ¿Qué dijiste tú? Bueno, tengo que bajar de la nube y madurar, porque esto está desordenado, ¿no? Ahora es el momento de incorporar el aprendizaje, ¿ok? De dejar fluir tu lado creativo, soñador, de permitirte jugar, ¿no? De hacer cosas porque te copan, ¿viste? Como incorporalo. ¿Qué se va a cerrar? Dejar de analizar tanto el entorno social, ¿sí? Casa 11. Permítete cerrar con aquellas personas que vos sientas que ya no, por ahí no resuenan con vos, ¿viste? No porque te hayan hecho algo ni nada, sino porque, bueno, hay tal vez entornos o amigos que ya no resuenan con tu búsqueda interior, ¿no? Como que vos ahora vas a ir a conectarte más con cosas intuitivas, ¿no es cierto? Te vas a querer divertir un poco más, como jugar como un niño, y puede que en Virgo muchas amistades como muy formal, mucha cosa, ¿no? ¿Sí? Y ahora decís, no, pero ya con esta gente no, ya no me divierto acá, ¿no? Y otra cosa es dejar de analizar tanto, ¿viste? A los entornos, a los grupos sociales, a la gente que conozcas, como analiza menos y permitite ver hacia dónde eso va, ¿ok? Bien, para todos aquellos que son Piscis en casa 6, eh, Virgo en casa 12, ascendentes en Libra, ¿qué aprendiste? ¿Ok? ¿Qué aprendiste de tus hábitos, tus rutinas, del trabajo, de la salud? ¿Qué tuviste que madurar, poner límites, reestructurar, ordenar un poco cierto desorden? Es el momento de incorporarlo y conectarte con tu paz interior. Silencio y soledad y un poco de paz interior. Permitite sentir, respirar, buscar un poco que el trabajo refleje más alguna cosa que sea más tus sueños, ¿viste? Eso que te lleva al espíritu, ¿no? Como, y no un trabajo por lo formal como tal, ¿sí? Tu deseo de brindar algo al mundo, ¿ok? ¿Con qué vas a estar cerrando en el aspecto Virgo, en la casa 12? Dejar de sobreanalizar el pasado todo el tiempo, ¿viste? Como el pasado, la historia, el karma, ¿sí? No creo en el karma, pero el karma refiero a un poco lo que traemos del linaje, ¿sí? Eh, un poco ese lado, ¿no es cierto?, espiritual, dejar de sobreanalizar el pasado, por sobre todo, de juzgar lo que pasó, cómo pasó, de querer entenderlo todo, con todos los detalles también, ¿no? Como, ¿ok? Querer darle un marco a todo, ¿sí? Deja de esconder tu lado oscuro, ¿sí? Porque no sos perfecto, nadie lo es.
o de imponerte formas y horarios, ¿no es cierto?, para tu meditación. Em, ¿Qué pasa si tan solo podés un poco estar presente fuera de la jaula? ¿Ok? Como algo de esto, ¿no? Meditar puede ser caminar por la plaza, un pie delante del otro, sintiendo el movimiento. ¿Ok? No requiere de una forma, una música, una luz. No, meditar es estar presente, punto. ¿Ok? Bien, para todos aquellos, Piscis casa 7, Virgo, casa 1, ascendentes en Virgo. ¿Qué aprendiste sobre tus vínculos? Tema importante. ¿Qué aprendiste en estos últimos 2 años sobre tus vínculos, parejas, sociedades o contratos y sobre tu vínculo con vos mismo? ¿Okay? ¿Qué tuviste que ordenar? ¿Qué fantasías tuviste que bajar a la realidad? ¿Viste? Como, no es eso que me imagino de la pareja perfecta, tipo, ¿no? Sino Saturno te hizo, ¡pum!, bajar a la realidad. ¿Qué límites también tuviste que poner vincularmente? Incorporalo, ¿sí? Anímate a volver a soñar con ese amor, ¿ok? O con el amor como tal, pero ahora desde la madurez, ¿sí? No significa que no sueñes o que no tengas una fantasía, pero ahora como de un lugar más, viste, bueno, bajado un poquito a tierra, ¿no? Y escucha tu intuición, sentite, ¿ok? ¿Con qué vas a estar cerrando? Dejar de autoexigirte la perfección, el orden, de ser un yo en la jaula del parecer, ¿no? Porque ascendente en Virgo, algo se va a cerrar de tu personalidad, de lo que le estás mostrando al mundo, de tu yo soy, ¿ok? Algo se va a cerrar de vos. En general, ascendentes en Virgo son como bastante, ¿no?, perfeccionistas, ¿no es cierto? Autoexigentes, ¿sí? Como, y exigentes, ¿no? Entonces, nada, deja de exigirte esa perfección, porque no existe. Y de tener como ese orden, todo es así, ¿no? Entonces a las 2, a las 3, a las 4, el planner, tirá los planners por la ventana, revolealos, ¿ok? Eh, Hay algo como de que tenés que aparecer, ¿no? Un nuevo orden para tu ser, pero ahora conectado con tu lado intuitivo, ¿no? ¿Qué de tu yo ya no se sostiene? ¿Qué sentís que ya no se sostiene? ¿Sí? Que te resulta a vos mismo difícil ser, ¿sí? ¿Qué es? ¿No? Para todos aquellos Piscis casa 8 y Virgo casa 2, ascendentes en Leo. ¿Qué cambios profundos ordenaste y maduraste sobre la vida y la muerte, sobre tu cambio y transformación, ¿sí? ¿Qué cosas te diste cuenta que, bueno, está todo este proceso de cambio y transformación, pero ahora tengo que bajarlo a tierra y empezar a caminar esa nueva versión de mí mismo, ¿sí? Que no quede solo como en mi imaginación, todos estos cambios que iba a hacer. No, a verlos, ¿no? Como esto. ¿Qué límites te impusiste, ¿sí? Eh, para que tu propia muerte y transformación sea real, ¿no? Como, ¿qué cosas te tuviste que vos mismo decir a vos mismo, bueno, hasta acá con tales cosas, porque definitivamente esto no funciona más para mí? Vos mismo te tuviste que hacer un llamado, ¿no? Como, y ahora vas a tener que incorporar todos esos cambios y transformaciones y fluir con esa nueva versión de tu ser, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué más? Bien, Virgo en casa 2, para todos ustedes ascendentes en Leo. ¿Qué de tus finanzas, ¿sí? Vas a tener que dejar de querer controlar todo el tiempo, ¿no?
Eh, También hay algo como de dejar de ver tus finanzas o el dinero que tenés o no tenés como un indicador de tu propio valor, ¿no? Deja de analizar todo el tiempo, ¿sí? Lo que tengo, lo que no tengo, lo que gasto, lo que no gasto, lo que... 2 más 2, 5, el Excel, no sé cuánto, ¿no? Esto, ¿sí? Como a ver si puedes empezar a conectarte con un nuevo orden que le des a tu mundo material y económico, a tu propio valor, ¿sí? Y que empieces a dejar que eso vaya como fluyendo, disfrutarlo, ¿sí? Y ver a dónde toda esta energía te lleva, un nuevo orden, ¿sí? Bien, para todos aquellos que son Piscis, casa 9, Virgo, casa 3, ascendentes en Cáncer, ¿qué aprendiste de la vida en torno a todos los aspectos ideológicos, filosóficos, qué es la fe? ¿Qué es hoy todo eso para vos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué bajaste a tierra? ¿Sí? ¿Qué cosas ordenaste? ¿Qué te diste cuenta que te estabas yendo por el delirio místico, ¿no? Como, o que estaba muy desordenado, ¿viste? Lo que creo, lo que pienso. Se me mezclaba como un poco todo y ahora, ¿no? ¿Qué cosas maduraste en torno a estos temas? ¿Sí? Eh, los bajaste de la nube, ¿no es cierto? Es el momento de incorporarlos. Pero también es el momento de seguir buscando, ¿sí? Tu propia versión de la verdad que se ajuste a vos, no a lo que te dijeron, o a lo que la sociedad o a lo que en tu familia, sino a vos. ¿Ok? Casa 3 en Virgo, vas a estar cerrando, ¿sí? Con sobreanalizar mucho las palabras, eh, analizar o todo el tiempo tus ideas, ¿viste? Como de sobreanalizar todo, ¿no? Como me quedo en el, como digo, el parálisis por análisis, ¿no? Como estar todo el tiempo como en esa cosa de, ¿viste? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué me dijeron? ¿No es cierto? Como esta cuestión, como todo lo que es comunicación, la mente, las ideas, ¿sí? Porque nunca vamos a decir 100% todo lo correcto, ni nadie te va a decir 100% lo correcto, digamos, como, ¿no? Entonces dejar de buscar la perfección también en tus ideas, ¿no? De que la idea tiene que ser perfecta. Puede ser una idea y vas viendo cómo fluye esa idea y vendrá un nuevo orden para tus ideas, ¿no? Eh, pero que no caigas en la parálisis por análisis, ¿no? Que te permitas ver qué pasa con eso que ocurre, ¿no? En tu mente y en tu imaginación, por decirlo, ¿no? Qué forma de pensar y de decir, ¿no? De una manera como crítica y, ¿no? Exigente, ya no te pertenece, sentís que ya no, ¿no es cierto? Algo de esto. Bien, para todos aquellos que son Piscis en casa 10 y son Virgo en casa 4, ascendentes en Géminis, ¿qué aprendiste de tu profesión y de tu ocupación en estos últimos años? ¿Sí? ¿Qué límites tuviste que poner, que imponerte? ¿Qué límites te vinieron de afuera también, eh? Como, ¿qué cosa ahora, ¿no? La vas a organizar, con un nuevo orden y una nueva, y una madurez distinta, ¿no? Como, y bajándolo a tierra, ¿viste? También. ¿Qué límites pusiste o te llegaron? Incorporalos, ¿sí? Permitite seguir soñando con quién o qué querés ser profesionalmente, ¿sí? Ahora con los pies en la tierra, que es un poco la marca que Saturno te deja, eh, pero siguiendo tu intuición, ¿no? Siguiendo tu intuición. ¿Qué vas a estar cerrando? ¿Sí? Dejar de analizar a tu familia, a tu hogar, de buscar el perfeccionismo, el orden perfecto, ¿no es cierto? Dejar de estar en los detalles de todo, el hogar, la casa, los hijos,
la historia, no sé, los padres, de exigir y de exigirte, ¿no? Ojo con cuidar en exceso a los demás, ¿no? ¿Qué de tu rol en la familia o en el hogar mismo ya no van más contigo, ¿no? Y hay que buscar un nuevo orden, ¿sí? Para todos aquellos Piscis, casa 11 y Virgo en casa 5, ascendente Centauro. ¿Qué aprendiste de tu entorno social estos últimos años? ¿Qué orden pusiste? ¿Ok? ¿Qué límites pusiste? ¿Qué maduraste? ¿Sí? Es el momento de integrarlo. ¿Ok? Ahora permítete, yo te diría como buscar un mundo social que esté más conectado a ese lado intuitivo, espiritual, ¿no? A una búsqueda como de cosas más trascendentales, ¿no? Eh, pero claramente desde esa madurez que dejó Saturno, ¿sí? No desde el delirio místico, estamos todos como en el, ¿no? En el retiro espiritual permanente, sino como gente que además va a tener una madurez distinta, ¿sí? Eh, y un poco ver, como dejarlo fluir, ¿no? No en el, como dije, no en el delirio místico, sino en la madurez de todo eso, ¿no? Y lo que se cierra es un poco dejar de buscar ser una madre o un padre perfecto, o que tus hijos sean perfectos, si es que los tenés. Deja de exigirte, ¿no es cierto? Y de analizar tanto tus pasiones, ¿no es cierto? Lo que tenés ganas de hacer porque te querés divertir. Deja de analizar todo como me conviene y no me conviene. Anda a divertirte, ¿viste? Como esto. Eh, Buscar la espontaneidad, esto siento, ¿no? Ahí, permitirte ser espontáneo, ¿viste? Como, por ahí es como decís, bueno, sí, me voy a ir a, qué sé yo, voy a ir a la fiesta, pero voy a ir, bueno, de 22 a 01 porque después tengo que dormir, porque si no, las 6 horas de sueño que... Y permitirte como de espontaneidad, decir, bueno, me llamaron ahora para ir a la fiesta ahora y bueno, no lo tenía en mis planes, pero voy y dejo ver qué pasa. Y si vuelvo a las 6 y bueno, ¿no es cierto? Como espontaneidad para jugar, para divertirte, ¿no es cierto? Y para crear, ¿por qué no? ¿Cierto? Bueno, para todos aquellos que son Piscis, casa 12, y Virgo, casa 6, ascendentes en Aries. ¿Ok? Bien. ¿Qué venís ordenando de tu pasado? ¿Qué venís ordenando? ¿No? Saturno vino pasando por ahí. ¿Qué venís ordenando del pasado, de la historia, del trauma? Probablemente estuviste en un periodo de silencio y soledad. ¿Sí? Saturno en 12 en general nos hace como aislarnos, ¿no? Justamente para procesar la casa 12. Eh, ¿Qué cosas aclaraste, maduraste? ¿No? Y ahora es como que, pum, las ves de otra forma. También de tu lado espiritual, ¿sí? Incorpóralo y anímate a seguir reinventándote y regenerándote y sumergirte en ese ser interior, pero ahora maduro, ¿no es cierto? Sin delirio místico, por Dios te pido. ¿Ok? ¿Con qué vas a estar cerrando? Dejar de sobreexigirte en torno a tus horarios, tus rutinas, a tu salud, al trabajo, ¿no? Como tengo que ser perfecto, comer a tal hora, el orden, como es, viste, como que tenés toda la alacena ordenada, los tuppers de lunes a viernes. Bueno, no. O sea, dejar de exigirte tanto y tanta perfección y tanta cosa, ¿sí? Eh, y lo mismo en el trabajo, ¿no? Como de tener que rendir, ¿no? Todo el tiempo el 150%, ¿no? Como una máquina que solamente da resultados. Deja también de buscar el trabajo perfecto, porque no lo vas a encontrar, no existe. Deja de buscar el trabajo perfecto o los hábitos perfectos, porque no existen. Deja de analizar los detalles de todo.
¿ok? Que, que tu trabajo, tus horarios, tus rutinas, que de todo eso ya no se condice con lo que vos querés de la vida, ¿no? Con lo que vos querés vivir a partir de ahora, ¿no es cierto? Un poco esta energía. Así que bueno, mis amores, les dejo toda esta información para todo lo que es el cambio del eje nodal. Espero que te haya servido. Voy a estar leyendo tus comentarios para ver cómo lo estás sintiendo vos, en qué cosas te sentís identificado, identificada, cómo estás haciendo el proceso, por supuesto. Así que bueno, mis amores, gracias totales por su tiempo y nos vemos en una próxima entrega.